Bien, jóvenes, vayan ingresando, por favor, vía chat sus apellidos y nombres. Ingresen vía chat, por favor, apellidos y nombres. Bien. A ver, ahí tenemos entonces ya compartida, chicos, la pantalla. De nuevamente, buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión del día 29 de octubre del 2020. A ver. Tenemos acá ya nuestro tema de clase. Es continuar con este gestor de base de datos llamado Microsoft Access. También, chicos, más adelante vamos a utilizar otro gestor de base de datos. Desde ya, pues, hacemos la invocación para que ustedes vayan, digamos, experimentando o vayan instalando o ver en qué, digamos, dispositivo lo pueden ir trabajando. Hablo de el administrador de base de datos o los sistemas de gestor de base de datos. Me refiero al SQL, el MySQL. A ver, un momentito, por favor, ¿dónde estoy? Ya. Me refiero al... Uno es el MySQL, el otro es el SQL Server. ¿Sí? Entonces, al menos, como ya sabemos que algunos tienen equipos de lo que es Windows 7, ¿no? Entonces, ir tratando, miren, porque de aquí a 2 o 3 semanas más o menos, vamos a comenzar a trabajar este programa. Entonces, con tiempo para que ustedes vayan tratando de instalarlo. Claro, yo tengo que hacer esa clase de instalación y todo, ¿no? Pero también ustedes pueden ir descargándolo, conseguirlo. Al menos lo mínimo sería pues el SQL Server 2008, ¿no? O el R2, en la versión quizás Express o en la versión normal. Eso corre en Windows 7, o sea, en sistemas de 32 bits, normal. Y ya máquinas un poquito más rápidas, podría ser un SQL Server 2012, ¿correcto? Ya. Un Enterprise, o una versión estándar también. SQL Server, ¿no? Claro, son programas pesaditos, por eso con tiempo estamos dando estas indicaciones para que ustedes, llegado el momento, pues al menos ya nos comenten, ¿no? Cuando yo haga esa práctica y a ver qué dificultades han tenido en el intento de instalación, ¿no? Vuelvo a repetir, podría ser un SQL Server 2008 para Windows 7 por ahí, o también un SQL Server 2012 para Windows 7 que puede trabajar, no es tan pesado. Y hablar de un 2014, ¿no? Y hablar de un 2016, de un 2019, ya no, pues muy pesado. Mínimo 2012 por ahí, correcto. Y si no se puede, ya el 2008, ¿no? Y si por ahí tenemos una máquina al menos quizás con 8 GB de RAM por ahí, bueno, hasta un 2014.
Pero para lo que vamos a trabajar con el 2008, 2012 o 2014. Bien, no olviden por favor, eso todavía son 3 semanitas, así que vayan viendo esa posibilidad. Y yo en su momento esa clase la voy a hacer de instalación también. Y les voy a compartir por supuesto los links, ¿no? Pero vayan ustedes a ver por su cuenta también viendo esa forma, ¿no? Listo. A ver, no lo vayan a instalar en máquina virtual, así normal en su computadora, ¿no? En su máquina física. Bien, nos metemos ya de lleno ahora sí a nuestro tema de hoy día, que es trabajar con lo que es base de datos. Pero antes de ellos, a ver, veamos la parte de acá teórica. Ya. A ver, lo que nosotros hemos empezado ya a explicar es los conceptos básicos de lo que hemos estado de una manera hablando en otras clases, es sobre base de datos y ya ustedes tienen un concepto, una idea de lo que es una base de datos, ¿no? Son grandes volúmenes o conjuntos de información que hay de diferente tipo y contenido y las encontramos pues en la famosa base de datos, ¿no? Y hay diferentes tipos, ¿no? De base de datos, hay jerárquicas, las relacionales, en fin. Las de mayor uso obviamente son las relacionales. Y es muy fácil de entender esto. Simplemente la base de datos relacional es aquella en la cual existe relación entre el campo y el registro. Ya de alguna manera nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la semana pasada en Access, ¿no? Y ahí hemos diseñado tablas, base de datos. Ahora nuevamente lo vamos a repasar. Es decir, por ejemplo, que si yo tengo un campo de una tabla o de una base de datos, por ejemplo, que se llame apellidos, o imagínense en Excel, ¿no? Ya. Entonces, debajo del campo apellido, ustedes van a tener que escribir, o nosotros tenemos que escribir, por supuesto, apellidos, un apellido. No voy a escribir, por ejemplo, debajo de apellidos, no voy a escribir un DNI. Debajo del campo apellidos o de esa cabecera apellidos, no voy a escribir, por ejemplo, quizás una fecha de nacimiento. ¿Ven? O tengo un campo edad y debajo de edad voy a escribir una dirección. Tengo fecha de nacimiento y debajo voy a escribir, por ejemplo, sueldo. Entonces, no hay relación. Entonces, es muy sencillo entenderlo. Entonces, tiene que haber relación entre el campo y el dato. Si yo escribo campo apellido, tengo que escribir un apellido. Si escribo edad, una edad. Si escribo fecha de nacimiento, una fecha de nacimiento. Si escribo sueldo, escribir un sueldo. Si escribo, por ejemplo, dirección, una dirección. Si escribo nota de un curso, tengo que escribir esa nota. ¿Ven? Para que exista, digamos, relación entre el dato y el campo. Así de sencillo se entiende. Base de datos relacional es la que nosotros obviamente vamos a utilizar. ¿Correcto? ¿Da? Por ejemplo, tienes un campo distrito, tienes que escribir el nombre de un distrito, no vas a escribir otro dato. Y en lo que es la parte de fundamentos de base de datos, en cuanto a lo que es la parte, digamos, conceptual, teórica, ¿no? De conocimientos básicos, una cosa es la fundamentación de base de datos, la terminología, y otra es cuando ya estamos trabajando con un programa. Cuando estamos trabajando con un programa, ya, digamos, se entiende un poquito mejor. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta imagen, todo esto que vemos acá. Aquí le puedo añadir, por ejemplo, si yo le agrego acá la palabra entidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá le agrego la palabra atributo. Muy bien. Teoría. ¿Está?
A ver. Entonces, en base de datos o en terminología de base de datos, se le conoce, reconocemos a lo que es entidad, por ejemplo, a una tabla, por ejemplo, ¿no? Una tablita que tenga, por ejemplo, datos, ¿no? Digamos, puedo tener ejemplo de entidad, puede ser personas, ¿no? Ahí va. Puede ser alumnos, puede ser clientes, puede ser proveedores, puede ser una lista de productos, un catálogo, ¿no? Pequeño, entonces es una entidad. Los atributos son los campos, mayormente, vienen a ser los campos de la tabla, correcto, apellidos, nombres. Por ejemplo, en esta imagen, acá yo veo pues que hay campos y registros, ¿no? Código, nombre, cargo, ¿no? Entonces esos son los campos. Teóricamente serían los atributos, ¿ya? O sea, si yo digo apellidos, dirección, teléfono, DNI, no sé, producto, precio de compra, precio de venta, cualquier atributo. Entidad sería ya en general, por ejemplo, ese grupo de datos en el cual le pongo un nombre. Por ejemplo, la tabla empleado sería una entidad, la tabla departamento sería una entidad, ¿no? Una tabla productos, una tabla personas, tu tabla agenda, ¿no? Ahí se utiliza el término entidad. Entonces aquí los atributos son los que aparecen en la parte de arriba, mira, A1, A2, o sea, son los campos en otras palabras, ¿no? Los atributos, perdón, estos son los atributos serían los campos, la entidad ya sería el ejemplo, por decir una tabla, ¿ya no? Empleados, clientes, una lista de pedidos, un registro de notas, en fin. Los atributos tienen valores, por supuesto, ¿no? Esos valores, en términos de base de datos, en terminología de base de datos, se le conoce como tupla. Y la tupla no es nada más y nada menos que todos los valores que conforman los atributos. En español, para que entiendas, son los registros, en otras palabras, ¿no? Ya sabes que una tabla, una base de datos está conformada por campos y registros. Entonces los campos, en terminología de base de datos, se le conoce como atributo a los campos y a la tupla se le conoce como los registros, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven? Acá tengo mi tablita con campos y registros. Para entenderlo mejor vamos a trabajarlo en Access. Bien, voy a compartir mi pantallita ya, donde estoy iniciando ya Access. Hay una tarea obviamente para esta semana, así que vamos a comenzar. Ya tienen una base, así que podemos avanzar un poquito rápido. Bien, acá veo ya lo que es mi pantalla de lo que es base de datos, y lo primero que voy a crear, por supuesto, es una base de datos, ¿no? Para su tarea deberán ustedes crear también una base de datos, ya pero enfocándola pues un ejemplo a cualquier área, ¿no? Puede ser una farmacia, puede ser a una entidad financiera, a una institución educativa, llámese colegio, instituto, universidad, a una tienda de abarrotes, a una ferretería, a una librería, este, eh, digamos, a una tienda de ropa, a una tienda de cómputo, a una biblioteca, a una panadería, un restaurante, una joyería, una tienda de productos naturales, etc., etc. Cada uno ya elige a cuál la va, digamos, va a estar enfocada o relacionada a ese campo, ¿no? Puede ser algo también, digamos, policial, puede ser para un hospital, un centro de salud, ya dije tienda de cómputos, etc. En la cual vamos a crear unas 2 o 3 tablitas.
Lo primero que tenemos que crear es una base de datos, ¿no? Voy acá entonces a base de datos de escritorio, ¿no? Y luego, perdón, ahí le he dado doble clic, todavía no la he guardado. Voy a salir un momentito, ese Access. Voy a compartir de nuevo. Ya. Acá estoy, ¿no? Base de datos. Aquí ya tienen, por supuesto, aquí está la que había creado la semana pasada, lo que era, recuerdan, entidad financiera, ¿no? Entonces aquí estoy en base de datos, ¿no? Aquí hay plantillas, tienes bastantes plantillas, quieres crearlas. Mira, pero en este caso lo que yo necesito es solo crear una base de datos de escritorio, un clic, y acá ya donde voy a darle un nombre, ¿no? Por defecto se van a documentos. Ya. Entonces, a ver, yo voy a enfocarlo, voy a hacer, digamos, ver un par de ejemplos. Voy a crear una base de datos, a ver, biblioteca. Biblioteca. A ver, voy a poner acá, biblioteca. Ya, un nombre de... A ver, no sé. Instituto. Listo. Digamos, uno le puede completar el nombre. No. Muy bien. O biblioteca, colegio, qué sé yo, no sé. Crear. Bien, acabo de crear ya mi contenedor, acabo de crear mi, ¿cómo se llama? Mi archivo, digamos, principal o mi proyecto, ¿no? Luego lo que ya tengo que hacer, por supuesto, es crear mis tablas, ¿no? Entonces, pueden ustedes, por supuesto, ya saben, tienen todo ahí a la mano, ayudarse de ¿no? La internet, y ahí pues pueden buscar, por ejemplo, si ustedes escriben base de datos y ahí el nombre, no sé, si quiere una farmacia, entonces farmacia. Vas a imágenes y ahí vas a encontrar ya las tablitas, ¿no? Las tablas, y las puedes ir adaptando un poco pues a nuestro país, ¿no es cierto? O a lo que se trabaja, ¿no? En una farmacia. ¿Eh? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando termine ahora de crear, vas a entenderlo. Además, ya tienes base de la semana pasada, ¿no? Quiero, por ejemplo, base de datos para una tienda de ropa, qué sé yo, algo, o de abarrotes, igual, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que seleccionar es 2 o 3 tablas que vas a incluir y aquí ya está la estructura, ¿no? Ya está el diseño. Y así, obviamente, vas buscando, ¿sí? Si quieres, por ejemplo, de una ferretería, una de transportes, qué sé yo. Bueno, cada uno pues lo enfoca ¿no? a la que quiera elegir. Muy bien, yo voy a trabajar entonces en lo que es base de datos, biblioteca. Entonces, aquí encuentro pues, ¿no? Todo esto que ves acá son tablitas. Ya, muy bien. Ahora entonces vuelvo a compartir. Ya, aquí está. Bien, ya está mi base de datos y solamente tengo aquí como tabla 1, que es lo primero que aparece, y aquí ya tú puedes trabajar, pero voy a cerrarla. Y luego entonces me voy acá a crear, acuérdate, y acá tienes diseño de tabla y tabla. Tienes que ir a diseño de tabla. Y ya se abre lo que es este modo de trabajo en la cual podemos ahí diseñar, nuestra
nuestra tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear las siguientes tablitas, ¿no? A ver, como es una biblioteca, vamos a suponer para un colegio, un instituto, entonces, claro, si desconocen un poco del tema, simplemente se busca información, obviamente, en internet, ¿no? Te empapas del tema y ya está. Entonces, busca una base, un ejemplo, pues que lo puedas tú entenderlo, ¿no? Tienda de abarrotes, alguna tienda de cómputo, en fin, no sé. O en fin, a ver, en una biblioteca, por ejemplo, ¿qué tablas al menos básicas debe de haber? Te recuerdo que en Access la tabla es donde se van a almacenar pues los datos y cada fila constituye un registro, como hemos visto la semana pasada. Entonces, sí o sí, en una biblioteca tenemos que tener una tabla, por ejemplo, libros, ¿no? Y esa tabla tiene que almacenar datos referentes, pues, a libros u obras literarias. Otra tabla que podría estar separada sería autores, donde tendremos quizás la información de nombres de los autores, género, no sé, país, fecha de nacimiento, bueno, en fin, ¿no? Otra tablita podría ser, por ejemplo, la de usuario, ¿no es cierto? Eh, en la cual estos de los usuarios o los estudiantes, ¿no? O alumnos, digamos, estamos hablando de una biblioteca física, por supuesto, ¿no? En la cual el estudiante, en este caso el usuario de la universidad, del instituto o colegio, ¿no? Debe ir a la biblioteca, ¿no? Identificado con su DNI, carnet, etcétera, y solicitar quizás el préstamo de algún libro, ¿no? Entonces tenemos que registrar los datos también de los usuarios que hacen uso de la biblioteca. Y otro podía ser préstamos, ¿no? Donde se almacene la información de los usuarios que la bibliotecaria o la persona encargada ha entregado en calidad de préstamo a los estudiantes, ¿no? Por ese mismo, por unas cuantas horas o quizás, no sé, por un día o más, de acuerdo a las políticas de la institución educativa, ¿no? Entonces, esas tablitas básicas, ¿no? Si fue el caso de una farmacia, por supuesto, deberíamos tener una tabla, obviamente, del laboratorio, donde tengamos los datos del laboratorio, de los nombres de los laboratorios, en fin, o sea, los proveedores que nos abastecen de los medicamentos, ¿no? Los productos. Otra tabla indiscutible que va o sí es productos, no sé, ¿no? O medicamentos, ya nombres, donde se tenga información de todos esos datos referente a las medicinas, ¿no? O medicamentos. Básicamente el término que se emplea para los nombres de la tabla son productos, pues también, ¿no? Es general, ¿no? Otra, en una farmacia podría ser pues las compras, ¿no? Las ventas, bueno, en fin. Entonces, ya cuando es algo comercial, ya se habla de eso, ¿no? Y así, otra base de datos sería de un banco, por ejemplo, mis clientes, números de cuenta, quizás los préstamos que se les dan, los créditos, no sé, en fin. Hay muchísimo. Una tienda de abarrotes, pues, debe tener productos, ¿no? Tus clientes, quizás las compras, almacén, en fin. Bueno, entonces yo voy a enfocarlo este ejemplito a lo que es una biblioteca y básicamente voy a crear unas 2 o 3 tablas, ¿no? Más campos y menos campos no importa, ¿no? Pero al menos la idea es que tengas una idea de cómo estructurar, cómo ir trabajando, ¿no? Porque no simplemente se hace por crear y ahí queda, ¿no? Siempre una base de datos, una tabla, hay que ponerle un campo, un campo y debe tener un campo que identifique a la tabla, pero un campo que identifique a esa tabla y por lo general
ese campo hay que poner un segurito que se llama clave principal. El término que se utiliza es ID, o sea, ID o ID, en este caso ID, que es como les dije la semana pasada, entiéndelo como la palabra código, ¿no? Usted puede utilizar la palabra ID y ya sabes que es código, ¿sí? O si quieres, código. Bueno, los nombres de los campos los puedes escribir en mayúscula o en minúscula, no hay problema, ¿ya? Entonces yo lo voy a escribir, por ejemplo, quizás en, a ver, o minúscula, mayúscula, minúscula. Entonces, a ver, por ejemplo, la primera tablita que voy a crear, por decir, va a ser, perdón, va a ser la tablita libros, ¿no? Entonces, ¿qué datos va a almacenar libros? Me imagino, lo principal, ¿no? Pero como les manifestaba, si no tienes mucha idea sobre esto, buscas en internet o busca algo sencillo, ¿no? Ya yo te he dado varios ejemplos, ¿no? De ferretería, de farmacia, de banco, de biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién alguna vez quizás no, en época de colegio, no ha recurrido a la biblioteca o tiene idea de lo que es una biblioteca, ¿no? Entonces, por ejemplo, debe haber un campo y de libro que es como que yo escriba código, aquí el nombre del campo tú puedes escribir así, código de libro, perfecto. Bien, pero estás experienciando, o sea, estás teniendo mucho espacio, entonces podría ser código guión bajo, utiliza libro, o cod guión bajo, primera mayúscula libro, o todo en minúscula, en fin, ¿ven? Entonces, es el mismo campo, significa lo mismo. Yo puedo decir I de libro o cod libro, ¿correcto? ¿Ya? Yo voy a quedarme a ver con I de libro. ¿Ya está? Ya, muy bien. Ahora sí vamos a ir explicando ya los tipos de datos. Estos son los tipos de datos de Access. Cada gestor, cada programa tiene pues los mismos, otros, algunos adicionales, otros con otro nombre de sinónimo, pero es lo que se refiere al mismo tipo de datos. Bien, el tipo de texto corto, tipo de dato corto, lo vas a utilizar, lo vas a seleccionar cuando lo que vas a escribir, a ver si me entiendes, ¿te acuerdas que cuando ya está la tabla comienzas a digitar datos, ¿no? O imagínate en Excel, ¿no? Ya tienes tus campos y comienzas a escribir, ¿no? Código, apellidos, un nombre, una dirección, un teléfono, eso. Entonces, para este campo de acá que se llama código de libro, no requiero pues escribir un nombre largo. Entonces, puede ser texto corto, ¿ya? El tipo de dato guarda relación con el nombre de campo. Ahí está la relación. O sea, si no puedes, como por eso te decía, si yo escribo, elijo fecha de nacimiento, no voy a escribir apellido, ¿no? Ya, entonces, a ver, si como código de libro yo voy a escribir solamente números, entonces podría seleccionar el tipo de dato número. ¿Ven? Entonces significa de que el código del libro lo voy a escribir en números. Y si elijo texto corto, también puedo escribir números, pero estos números serán reconocidos como texto. Muy bien, entonces si elijo texto corto, mira acá abajo en tamaño de campo, en propiedades de campo dice acá, y acá abajo en esta tablita tenemos tamaño de campo, dice 255, ¿qué? Caracteres, 255 de espacio. Significa que el tipo de dato texto corto me permite ingresar o escribir caracteres, ya sabes que caracteres son letras, números, símbolos, guiones, en fin, lo que escribas, espacios en blanco, en fin. Esos son caracteres.
en computación. Entonces, el texto corto me permite escribir hasta 255 caracteres, miren. ¿Eh? Demasiado, ¿no? Entonces, ya esto tienes que elegirlo de acuerdo a lo que vas a escribir, ¿sí? Voy a dejarlo, por ejemplo, si lo dejo acá en número. Muy bien. El texto largo es igual al texto corto, en parte solamente se diferencia de que te acepta, por supuesto, mayor cantidad ya no es 255 caracteres, sino ya para que puedas escribir así algunos pequeños párrafos, ¿no? O sea, textos más largos ya, ¿no es cierto? ¿No? Varias líneas de texto. Fecha y hora. Número es para que trabajes solamente con lo que es datos tipos numéricos, ¿ya? Es decir, cuando, por ejemplo, el campo sea por ahí edad, cantidad, etcétera, ¿no? Donde tienes que escribir necesariamente número. Por ejemplo, si yo acá escribo autor, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no voy a elegir número. O sea, no hay relación, pues, porque autor tengo que escribir un texto, un tipo de dato alfanumérico. Entonces, si yo le indico número, no hay relación. Por eso que la base de datos relacional, ya saben que tiene que existir armonía o relación entre el campo con el dato. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, esto no lo vayas a hacer porque no hay relación. Bien, el tipo de dato, fecha y hora, es para trabajar con cualquier dato que tenga que ver con fecha y hora. Por ejemplo, tengo un campo fecha de vencimiento, fecha de entrega, fecha de compra, ¿no? Fecha de expedición, fecha de cumpleaños, todo lo que son fechas, fecha y hora. Ahí está. Moneda es simplemente para poder trabajar con datos, comunica y tipos monetarios, o sea, money, business, moneda, ya sea soles, euros, dólares o cualquier denominación, ¿no? Se puede configurar. Eso es moneda, ¿acuerdo? Entonces, si diferencia entre números, moneda ya es monetario, o sea, se habla de formato de moneda, soles, dólares, euros, etc. Autonumeración simplemente lo que muestra es, como su mismo nombre lo dice, automáticamente va rellenando a medida que usted va escribiendo los datos en los registros, se va generando un número que empieza con 1, luego es 2, 3, en fin, ¿no? Y así hay otros tipos de datos que vamos a ir explicando. Sí o no es un tipo de dato lógico, o sea, es un verdadero o un falso. Es como decir, si yo estoy trabajando un campo, por ejemplo, sexo, un campo, estado civil, en la cual solamente quiero indicar si es casado o soltero. O sea, si es casado, sí. Si no es casado, sería no. O sea, casado, sí. Soltero, no. O otro campo que puedo poner descuento. Digamos, descuento, sí tiene descuento ese producto, no tiene descuento, ¿no?